el Salmo 124 y que leamos de manera alternada este salmo, los 8 versos, que va a ser el salmo que, con la ayuda del Señor, voy a exponer hoy día. Va a ser el sermón en este salmo. Salmo 124, obviamente los versos del 1 al 8. Parto entonces con el verso 1. Dice así: si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, que lo reconozca el pueblo de Israel. Si el Señor no hubiera nos habrían tragado vivos, pues su furia contra nosotros los quemaba. Nos habrían ahogado como aguas impetuosas. Escapamos como escapa el ave de la red se abrió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Señor y buen Dios, gracias porque no solamente podemos estar delante de tu palabra, leerla, sino que también, Señor, podemos escuchar la exhortación que viene de ti a través de la exposición de ella, Señor. Gracias porque en todo lugar, el día de hoy, probablemente a esta hora, más temprano o más tarde en este día, tu palabra está siendo predicada. Y a través de tu palabra predicada, Señor, se está sustentando, o tú estás sustentando a tu pueblo. Y tu pueblo debe, como nosotros hoy día, responder de buena manera a lo que tú exhortas. Ayúdanos, nuestro Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Que el Espíritu Santo obre de tal manera en cada uno de nosotros que podamos ser no solamente receptivos, sino que también poner por obra esta tu palabra. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, entonces seguimos adelante en esta serie que, ¿cómo se llama la serie? Los salmos, ¿no es cierto?, de los peregrinos, ¿ya? Ya saben, y los que no se acuerdan por qué se llama los peregrinos, pregunten, ¿ya? No ahora, después, ¿ya? Y vamos a poner atención, ¿no es cierto?, a la palabra del Señor hoy día en este salmo, que es un salmo que está dada, ¿no es cierto?, allí como un salmo de David, como el autor de este y otros salmos, por supuesto. Y nos vamos a dar cuenta que este no contiene súplicas, como ha sido habitual en otros que ya hemos visto y en muchos otros salmos, ¿no es cierto?, que no están en este bloque de los llamados salmos de los peregrinos, sino más bien podríamos decir es un cántico de fe en donde también se alaba a Dios debido a las intervenciones poderosas, a las intervenciones milagrosas a favor de su pueblo, ¿ya? Si bien David es el autor, vamos a tener allí, ¿no es cierto?, alguna mirada también a cómo esto está, o el salmista en este caso está involucrando, como ha sucedido en otros salmos, a un grupo de personas, a otros. De hecho, la forma verbal en que está escrita es en plural, no es en singular, ¿ya? Y para esto, entre otras cosas, el salmista recurre a la memoria. No sé si se dan cuenta. Recuerda lo que Dios ha hecho. Y esto le permite seguir confiando en este Dios soberano, que siempre se encargará de velar porque sus planes, que son eternos, que son perfectos, se cumplan de manera plena, tanto en el presente como en el futuro. Por eso he titulado el mensaje de hoy Una mirada al pasado para entender o para mirar el presente, ¿ya? Eso es lo que hace, o eso es lo que de alguna manera está haciendo el salmista aquí. Y nos vamos, ¿no es cierto? Y voy a intentar desarrollar el mensaje de hoy justamente teniendo o poniendo, ¿no es cierto?, o dando énfasis a esta idea de mirar atrás, ¿ya? Y el primer punto justamente va a tener ese subtítulo, mirando atrás, un segundo punto, mirando hacia adelante, y después vamos a buscar con la ayuda del Señor poder aplicar esto a nuestra vida.
Cuando pensamos en mirar atrás, cuando pensamos en tener una mirada hacia nuestro pasado o hacia el pasado en general, generalmente pensamos que mirar atrás no es algo bueno, generalmente, ¿ya? Que es algo que hay que dejarlo allí, ¿ya? Porque lo pasado es pasado, ¿no? Ya quedó atrás, ¿ya? No sé si me siguen en esa idea. Generalmente decimos lo pasado ya es como que no es algo agradable incluso, ¿ya? Es cierto, hermanos, que en algún sentido esta sentencia de que lo pasado quedó atrás es cierta. O sea, la palabra del Señor también nos invita a tener esa concepción y tiene sustento en la misma palabra de Dios. Y yo cuando meditaba en esto, venían a mi mente justamente recuerdos de algunos ejemplos que la palabra del Señor nos invita a tener al respecto. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, les dice algo así, voy a parafrasear, no es exactamente así. ¿Saben qué? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Se acuerdan de ese texto que es muy común para los que hemos sido criados en el Evangelio, para los que tenemos años, ¿no es cierto?, en esto? Son textos que vienen a nuestra mente. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el apóstol ahí está apuntando justamente a una vida que no era la vida que están experimentando hoy día los hermanos en la iglesia de Corinto, una vida nueva, una vida que ha sido regenerada. Esa vida que ha quedado atrás, esa vida vieja es la vida de pecado, la vida de esclavitud en el pecado, y la que están viviendo hoy día es una vida nueva que los hijos del Señor tienen en Cristo. Entonces, aquí claro, cuando uno mira atrás, está diciendo que esas cosas de atrás no son buenas, son negativas, ¿ya? O, por otro lado, si ustedes recuerdan cuando Jesús enseñó a sus discípulos, diciéndoles, nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Se acuerdan de esto también? Es un texto clásico, podríamos decir. Y Jesucristo allí estaba enseñando de una manera tan práctica y tan didáctica, porque los que han visto cómo se ara, sobre todo con un arado y con un caballo, con un buey, con un burro, con una mula o lo que sea, cuando pone la mano en el arado y mira atrás, el surco va a quedar chueco. A pesar de que pueden haber bueyes, burros, caballos maestros que van a seguir derechito, lo importante es cuando uno pone la mano en el arado que siga justamente esa misma línea, ¿ya? Entonces Jesús estaba enseñando que ninguno que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Está apuntando justamente a esa vida nueva y que debe seguir solamente un camino. Y podríamos ahí poner el camino estrecho, etc., ¿ya? Sin embargo, no es esta la idea que el salmista de alguna manera quiere expresar en este salmo cuando hace memoria o cuando mira atrás, ¿ya? Él está mirando atrás aquí, o la idea que está expresando la palabra del Señor en este salmo, está mirando atrás para contemplar cómo Dios actuando con misericordia, cómo Dios actuando con gracia ha sostenido al salmista, pero también ha sostenido a su pueblo en general, podríamos decir a Israel. Entonces, no es esta mirada o esta connotación negativa que uno tiene, mira, yo antes era así, ahora soy asá. O mira lo que sucedió atrás, mira todas esas cosas malas y hoy día mira lo bueno. No, lo que está haciendo el salmista es justamente mirar atrás y observar o contemplar cómo Dios ha actuado con misericordia, cómo Dios ha actuado con gracia, ¿no es cierto?, tanto con él como con su pueblo. Ahora, voy a detenerme un poco breve para volver a explicar desde el punto de vista bíblico la palabra gracia especialmente. Porque misericordia o el misericordioso, ¿no es cierto?, una persona misericordiosa es más fácil de entender. Alguien que tiene compasión, ¿no es cierto?, alguien que, y la palabra misericordia está asociada con el corazón. Ese cordes, viene de cardio. Entonces el misericorde se pone en el lugar del otro, con el corazón del otro y sufre con el otro, ¿sí? Es más fácil, pero siempre yo creo que es bueno que recordemos, porque es algo básico y central en el Evangelio, la palabra gracia y el concepto gracia. Y si el salmista está mirando atrás para mirar cómo ha actuado Dios con misericordia, pero también con gracia, la gracia está apuntando a que Dios ha actuado con él, ha actuado con su pueblo de una manera que no se merecen. Eso es gracia.
Es decir, han sido cuidados. Eso está diciendo el salmista, estoy mirando atrás y lo vamos a ver. Han sido cuidados sin merecerlo, ¿ya? Entonces, a eso está apuntando. Entonces, miremos primero, o tratemos de descubrir qué es lo que posiblemente, muy posiblemente, no estoy diciendo que esto sea exactamente así, pero si uno recuerda algo de la vida de este autor del Salmo, David, que era el rey David, que llegó a ser el rey David, podemos pensar qué es lo que estaba mirando o contemplando este hombre cuando miraba atrás en su vida, la vida personal del salmista. Y no podemos aquí, ¿no es cierto?, pues, derechamente decir, el salmista aquí está mirando su propia vida solamente, ¿ya? No podemos aseverar eso, pero sí podemos imaginarnos que sería raro que David, el autor de este salmo, no aplicara también esta mirada atrás a su propia vida, ¿ya? Y como veremos también, seguro, el salmista sí está mirando atrás a la vida en general del pueblo de Dios, del pueblo de Israel y del pueblo que fue líder también, este mismo hombre, ¿ya? Por tanto, pueden estar estas dos miradas hacia atrás. No es algo osado entonces pensar que el Salmo está expresando una mirada individual, pero una mirada colectiva con respecto al pueblo. Entonces David, como cualquier persona a la que Dios le ha salido al encuentro y se le ha revelado por medio de su palabra y Santo Espíritu, tenía mucho que aprender recordando, ¿ya? Y quiero detenerme también brevemente en esto que yo dije, que como cualquier persona que Dios le sale al encuentro. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante esto? Y para poder entender el Salmo también. Porque la palabra del Señor y el Evangelio nos recuerda que ninguno de nosotros fue detrás de Jesús. Fue detrás de Cristo. Antes que Cristo se acercara a nosotros, antes que Cristo o antes que Dios se revelara a nosotros a través de la persona de Jesús. Nadie, ningún hombre está capacitado por sí mismo para ir a Dios y para acudir a Cristo. Ninguno. Y allí se está demostrando también, por tanto, gracia. A propósito de lo que decía, es Dios quien mira y miró y vio tu necesidad. Y la necesidad más profunda tuya y la mía es de la condición de muerte espiritual y de pecado en la que te encontrabas. Y Dios quiso, amorosamente, misericordiosamente, por gracia, no lo merecía revelarte o revelarse a tu vida y a la mía. Entonces, ¿sucedió eso con David? Por supuesto que sí, como cualquier hombre. Y David entonces tenía mucho que aprender recordando. Lo más probable es que al momento de componer este salmo, él ya estaba con su reino bastante consolidado. No era el pastor de ovejas, de donde el Señor lo llamó. No era el pastor de ovejas ya, sino que eras un rey en donde ya su reino lo tenía bastante consolidado. Eso es lo más probable, ¿ya? Y si esto es así, habían varias cosas en las que él podía estar pensando y recordando, en las que Dios mostró sus cuidados providentes. La palabra providente viene de providencia, que no es la comuna de Santiago, que tiene el mismo nombre, ¿sí? Pero la palabra providente o los cuidados providentes quiere decir o apunta a la providencia, a que nada de las cosas que viven las personas, especialmente los hijos del Señor, son al azar. O sea, que tiene que ver con buena o mala suerte, ¿ya? No tiene que ver con eso, sino que todo está controlado por Dios. Y los cuidados providentes que tuvo David es porque Dios estaba detrás de esto, ¿ya? Las cosas no son al azar. Y entonces Dios está cumpliendo y estuvo cumpliendo en la persona del salmista sus santos propósitos. Entonces, bien atrás en la vida de David, por ejemplo, el Señor lo libró ante el gigante Goliat. Bien atrás, mucho antes que fuera rey. Saúl era el rey ahí, ¿no es cierto? Mucho antes, entonces, de que él fuera rey, lo libró del gigante Goliat. Y probablemente me imagino yo, cuando cantaba David o cuando lo cantó por primera vez y decía, si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, el mundo, ¿no es cierto?, cuando se levantó contra nosotros nos habrían tragado vivos. Goliat me había tragado vivo. Probablemente el porte que tenía Goliat daba de más para tragarse vivo
a David. Entonces, también David puede que estuviese recordando, mirando atrás, la rebelión de su hijo Absalón, que hizo que huyera de su propio palacio en Jerusalén. Imagínense ustedes lo doloroso, lo triste que tuvo que haber sido para este hombre, para David, que uno de sus hijos, él ya siendo rey, el rey David, Absalón se rebelara contra él, pero no se rebeló para decirle que, no sé, pues David le dijo, sabes, Absalón anda y anda para allá a buscar esos animales porque necesito tenerlos para poder venderlos, etc. Y Absalón le dijo, no papá, no quiero. No fue esa rebelión. Fue una rebelión de querer matar a su papá y quedarse con el reino. David tuvo que huir de su propia casa, salir arrancando porque su hijo lo quería matar. Entonces podemos pensar cómo David miraba atrás y de eso lo libró también el Señor. El Señor lo cuidó. El Señor no permitió. Las cosas no son al azar. Si ustedes leen la historia, ¿no es cierto?, ahí en los libros de las crónicas se van a dar cuenta, y también aparecen los reyes, ¿no es cierto?, la historia de cómo tristemente muere Absalón por su propia rebeldía. ¿Ya? Muere a manos de uno de los oficiales de David. Pero es tan trágica la muerte porque no se puede defender, porque queda enredado de su cabello, ¿no es cierto?, en una rama y queda colgando, y allí lo ejecutan. Y lo ejecutan de una manera justa, porque este hombre quería matar a su papá. Bueno, de esas cosas David seguramente piensa y mira atrás y dice, bueno, el Señor estuvo de mi lado en esto. ¿Y qué de ser de la derrota definitiva sobre los filisteos cuando ante la consulta de David, estoy pensando en Primera de Crónicas capítulo 14, le pregunta David a Dios si debía enfrentar o no a los filisteos? ¿Tengo que ir a la guerra con los filisteos? Y Dios le responde que yo te los voy a entregar en tus manos. Es decir, anda. De todas estas cosas y muchas otras, David, mirando atrás, entendía, y por eso muy seguro escribió lo que escribió inspirado por el Espíritu Santo, si el Señor no hubiera estado de mi lado o de nuestro lado, como dice después, o como está escrito, yo habría sido tragado vivo o habría sido arrastrado como por un torrente. El Señor permitió que escapara como un ave escapa de la red, que me atrapó la red, pero justo se abrió en un lado y por ahí pude escapar. Todas estas figuras que están escritas en el Salmo, David estaba viviéndolas o las vivió, las estaba recordando, pero con gozo y con adoración, con alegría. Pero ¿qué podemos decir de la vida de Israel? No solamente de David, porque como les digo, esto está escrito en plural, ¿ya? Y aquí tenemos múltiples circunstancias en donde el pueblo, no solamente los peregrinos que cantaban este salmo, sino que todos cuando cantaban este salmo en algún momento lo leían y lo cantaban hasta en la familia. Tenemos múltiples circunstancias en donde el pueblo de Dios podía y debía mirar atrás y reconocer que el Señor ha estado de su lado, como dice el verso 1, que lo reconozca Israel. O sea, todos reconozcan, el Señor ha estado de su lado. O afirmar que el Señor es el que ha estado detrás, en el sentido de estar involucrado en todos los cuidados recibidos. Es el Señor el que ha estado ahí. Quizá el relato clásico, y cuando digo clásico no me refiero a una cosa que sea así, que pase nomás porque es lo que siempre hablan, no, sino que porque fue una vivencia que después esa vivencia se traspasaba de generación en generación. Y ese relato clásico para Israel, y el más significativo, tiene que ver con cómo Dios estuvo de su lado, del lado de su pueblo, cuando fue rescatado de Egipto. En ese episodio de la historia del pueblo de Dios, se retratan muy bien la oposición que expresa justamente el verso 2. Todo el mundo se levantó contra nosotros. Cuando Israel estaba en Egipto, todo el mundo eran todos los egipcios, representados en el poder militar del faraón. Todo el mundo se levantó contra nosotros. Esta idea que expresa el salmista de ser tragados vivos o de ser arrastrados por una inundación o ser sepultados por un torrente, ¿no le hace pensar en el cruce del Mar Rojo?
Cuando los que efectivamente fueron sepultados y arrastrados por las aguas no fueron ellos, sino que fueron justamente sus enemigos, los egipcios, los que quedaron sepultados y arrastrados por el torrente de las aguas. Entonces, el relato de la salida de Egipto era transmitido de generación en generación como la gran obra de Dios a favor de los suyos, especialmente en el contexto de la celebración de la Pascua. Una de las celebraciones que justamente iban cantando estos salmos, en la celebración de la Pascua. Y cuando los niños, dice la Escritura, eran enseñados en los mandamientos del Señor, también se les recordaba el relato de ser librados de Egipto. Entonces por eso digo que eran clásicos. Las dos instancias, podríamos decir, centrales para el pueblo de Israel, en donde era recordado este relato de cómo Dios los libró, era la celebración de la Pascua, justamente porque fue la primera vez que salieron, pero también cuando los papás le enseñaban de la ley o de los mandamientos del Señor a sus hijos. Miren, Éxodo, capítulo 12, los versos 26 y 27 dice: y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto? Ese estatuto tenía que ver con la Pascua, con el sacramento, ¿ya? Los niños, estaban ahí junto con sus papás, como suele ser, ¿no es cierto?, cuando la familia está reunida en una festividad. Particularmente este era un sacramento en el Antiguo Testamento y una festividad. Entonces, cuando tu niño te pregunten, porque eso es lo común y corriente de los cabros chicos, ¿no? ¿No son curiosos? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué es eso? Y a veces se meten y uno dice, ya, córtala, po. Y se siguen ahí así tipo Kiko o Chavito, ¿sí? Cuando tus hijos te pregunten, ¿qué sentido tiene, papá, esto que estás haciendo tú hoy día, esta celebración? Estás preparando una mesa, no es primera vez que veo esto, se involucra mi hermano mayor, mi mamá, y nos juntamos a comer un cordero. No entiendo mucho, ¿qué sentido tiene? Ustedes le responderán, se trata del sacrificio que el Señor ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua. Es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y los salvó, y les salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Entonces los israelitas, dice el texto, se inclinaron y adoraron. Entonces, mirar atrás, como pueblo, como Israel, mirar atrás, implicaba, entre otras cosas, justamente recordar esto. Recordar que Dios estuvo de su lado y que literalmente no fueron ellos los que fueron tragados vivos o arrastrados por los torrentes y sepultados, y que fueron librados ellos justamente de una red que los había atrapado. Fueron sus enemigos. Y miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, los versos 20 al 24, en el otro contexto, en el contexto de la ley, cuando los padres enseñaban a sus hijos los mandamientos del Señor. El día de mañana, cuando tu hijo te pregunte, es decir, otra vez el niño curioso, porque el papá le decía, oye Israel, Jehová es uno, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Ya? Entonces, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan estos testimonios? Estos estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó cumplir, papá, mamá, ¿qué significa? Le dirás, fíjense, la explicación no es empezar a hacer una defensa de tipo teológica o doctrinal con los 10 mandamientos, no. Cuando tus hijos te pregunten esto, les va a decir, en Egipto éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano poderosa. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó en Egipto grandes señales y milagros terribles contra el faraón y contra toda su casa. Nos sacó de allá para traernos aquí y darnos la tierra que juró a nuestros padres. El Señor nuestro Dios nos mandó cumplir todos estos estatutos que te estoy diciendo yo y que te he dicho desde que naciste y de que lo has balbuceado quizá, para que Él nos conserve con vida. Y debemos temerlo, como hasta el día de hoy. ¿Se fijan? Entonces, la mirada atrás, individualmente, David, pero la mirada atrás, David siendo parte del mismo pueblo, tenía estas connotaciones que eran tremendas. O sea, no era cualquier cosa. Podemos entender entonces cómo o por qué David y el resto de los que cantaban este salmo
y decía, si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, que lo reconozca todo Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos, entre otras cosas. Pero también ellos podían mirar las victorias más recientes que habían experimentado. Y tenía que ver con que Dios estuvo de su lado y en realidad fue Él el que venció. Como lo fue en el pasado más lejano, allá, saliendo de Egipto. También lo es en el pasado más cercano. Porque sí, hay un pasado muy lejano y un pasado cercano. ¿Cuál es el pasado más cercano nuestro cuando nos levantamos hoy día antes de llegar acá? Eso ya es pasado, pero sucedió hace poquito. Pero también tenemos vida mucho más atrás. Y entre más viejos tenemos más que mirar para atrás. ¿Sí? Bueno, la palabra del Señor les recordaba a Israel, como siempre y en toda circunstancia, la fuerza y el poder están en las manos del Dios de Israel, del Dios Todopoderoso. Moisés así lo entendió. Así lo entendió y lo vivió cuando Dios le dio, por ejemplo, la victoria frente a los amalecitas. Eso también está bien atrás. Si ustedes recuerdan el relato de Éxodo 17, Dios le dice, levanta tus manos, Moisés. Y Moisés levantaba las manos y estaba el ejército de Israel y peleaba contra Amalec o contra los amalecitas. Y Moisés tenía las manos arriba y le estaban sacando las remurientas a los amalecitas. Pero llegó un momento, porque esos no fueron 5 minutos. Una guerra no dura 5 minutos, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando es lucha cuerpo a cuerpo. Y Moisés empezó a cansar, y empezaba a bajar las manos, y resulta que cuando iba bajando las manos, los amalecitas le empezaban a ganar al pueblo de Israel. Se dan cuenta Ur y se dan cuenta Aarón de esto, que eran personas cercanas y líderes. Entonces vamos a firmarle los brazos a Moisés. Y sostenían los brazos. Y otra vez, dice la Escritura, comenzaba Israel a prevalecer contra sus enemigos. Pero Moisés entendió. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el texto, que no lo voy a leer ahora, le puso a ese lugar, o expresó y levantó ahí, ¿no es cierto?, un altar y dijo, en las palabras hebreas, ¿no es cierto?, aquí estuvo el Señor, con una expresión, dice Jehová o Yahvé Nisi. ¿Y qué significa eso? Esa palabra Nisi o Jehová Nisi significa, ¿sabes qué? El Señor es mi estandarte, el Señor es mi baluarte. El Señor es el que estuvo por nosotros. No fueron mis manos levantadas las que hicieron eso, sino que a través de ese gesto Dios estaba diciendo, yo estoy detrás de ustedes. Yo soy el que vencí incluso por ustedes. Entonces Moisés entiende esto y levanta este altar y le pone esa expresión también allí. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué hemos recordado esto, este mirar atrás? Porque así podemos, como yo les decía, entender que si no fuera por el Señor, que si el Señor no hubiese estado de nuestro lado, nos habrían tragado vivos, nos habrían arrastrado como una inundación, nos habrían sepultado como... Yo les decía que también el texto nos dice que es importante mirar el presente, hoy día. O en el caso del salmista, en ese día, en ese mismo día. Nuestra ayuda, dice el último verso, verso 8, nuestra ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Aquí no hay una expresión del pasado, ni tampoco del futuro, necesariamente era allí, en ese presente. Ahora, nuestra ayuda viene, dice el texto, es decir, hoy día. Para David en ese tiempo y para los que cantaban después ese salmo, decía, nuestra ayuda hoy es del Señor, creador del cielo y de la tierra. Salmo 121 tenía esa expresión, mi socorro viene del Señor o de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, de este Dios todopoderoso. Hermanos, cuando veía este texto, este último verso, vinieron a mi mente muchos otros textos de la Biblia que nos dan a entender exactamente la misma verdad y que apoya esto. No es una cuestión que David, inspirado por el Espíritu Santo, se le ocurrió y escribió ahí y no hay más, sino que esta verdad está plagada en la Escritura. En Hebreos capítulo 13, verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, aquí ya incluso hay una mirada al futuro, no solamente al presente.
ayer, en estas hazañas que hizo Dios por su pueblo, hoy, como estaba cantando el salmista, pero también en lo porvenir, por los siglos. Malaquías 3, el verso 6 en el Antiguo Testamento, porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no han sido consumidos. No cambio. O sea, el mismo Dios que obró de esa manera extraordinaria que hemos recordado hoy día en Egipto, con Moisés, es el mismo de hoy. Es el mismo de hoy, porque Él no cambia. Entonces, la manera de actuar de Dios en el pasado es exactamente la misma en el presente. El salmista en este último verso está diciendo eso. Miró atrás para poder ver y consolarse en el presente, aunque las circunstancias no sean muy felices. Si el presente no da muestras de demasiadas luchas o problemáticas, también es consecuencia de que Dios está de nuestro lado. Está diciendo el salmista también, de alguna manera, que nos muestra su favor. Es cierto, hermanos, que tanto el salmista como quienes cantaban y cantan este salmo pueden pasar y han pasado por circunstancias tristes, por circunstancias difíciles, por circunstancias incluso traumáticas quizás. Sin embargo, en cualquiera de ellas, el Señor es digno de alabanza debido a que Él ha velado para que sus hijos no sean total y absolutamente destruidos. Por eso la exclamación del verso 6. Bendito el Señor, que no nos dejó caer en sus fauces. Y aquí está una idea, ¿no es cierto?, de una fiera que despedaza. Bendito el Señor, que no nos dejó caer en sus fauces. Entonces, hermanos, ¿cómo aplicamos esto? Probablemente usted ya lo ha ido aplicando a medida que he expuesto este salmo. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida hoy día, en el presente? Si hacemos el ejercicio, ya quiero invitarlo, ¿no es cierto?, a hacer este ejercicio, no físico. No, un ejercicio, no se asusten. Yo sé que a muchos el ejercicio físico les asusta. Si hacemos el ejercicio de mirar el pasado inmediato. ¿Cuál es el pasado inmediato? Un par de años, un mes, una semana. Y el más lejano también. ¿Ya? ¿Puede ver usted, aplíquelo a su vida, puede ver usted el actuar misericordioso y lleno de gracia del Señor a su favor? ¿Lo puede ver? ¿Lo puede? ¿Podría escribir eso? Comienza a mirar atrás 2 años, 3 años o más. O ayer o anteayer, no sé. Pero ¿podría usted escribir allí si el Señor no hubiera estado de mi lado? Si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, que lo reconozca la iglesia, habríamos sido tragados vivos. ¿Puede eso? ¿Lo mira? ¿Lo ve? ¿O es muy complicado darnos cuenta cómo la gracia y misericordia del Señor ha estado cuidando de nosotros? Hermanos, si lo puede ver, gloria al Señor. Y si no lo puede ver, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque probablemente su corazón esté siendo muy poco sensible, primero al Espíritu Santo, pero también a la gracia y a la misericordia de Dios. Por otro lado, ¿será que muchas veces culpamos a Dios por nuestros fracasos o por aquellas cosas que experimentamos que no son felices, que ciertamente las vivimos? ¿Será eso? Y que aquellas que podemos disfrutar y alegrarnos, pensamos que son por mis triunfos, pensamos que son por mis capacidades. Debemos tener, hermanos, muy presente que cualquier cosa que vivamos está dentro de la voluntad perfecta de Dios. Fíjense que el salmista y los que cantaban, en ningún momento hay reproche. ¿Vivieron cosas terribles? ¿Amenazas? Claro que sí. De hecho, cuando yo les decía, mirando atrás, ese tiempo en donde Moisés levantaba las manos y había una guerra contra Amalek, contra los amalecitas, murieron también gentes de Israel. Y la amenaza era de verdad. O sea, no es que estuvieran mirando una película cuando uno mira ahí, ¿no es cierto?, las películas en la televisión, ahí, ¡oh, qué terrible esto! No, pues, o sea, había muerte, había olor a sangre y a otras cochinadas que no les voy a decir aquí. Había ese olor. Lo percibían. O sea, era algo real. Pero el salmista está diciendo aquí, después dice, bendito sea el Señor.
Bendito sea el Señor. ¿Podré yo mirar atrás y decir, bendito sea el Señor? Sufrí, sí. La pasé mal, sí. Señor, muchas veces despotriqué, sí. Pero hoy día palpo tu misericordia y tu gracia. Hermanos, una cosa distinta es la prueba de Dios con la que nuestra fe se fortalece al final, sin lugar a dudas, y otra muy distinta son las negligencias que provocan resultados acordes a las negligencias. ¿Sí? Cuidado con eso. Señor, pero ¿por qué esto, Señor? Si no cuidas tu salud, si yo no cuido mi salud, no puedo pedir, Señor, dame salud. No puedo. Sería estúpido. Por lo menos, tengo que cuidar mi salud para gozar, entre comillas, de una relativa buena salud. ¿Significa que siempre la voy a tener? No. Porque me voy a terminar enfermando sí o sí. Porque este mundo está contaminado del pecado y, entre otras cosas, las enfermedades son consecuencia del pecado que entró una vez en el mundo. Y me voy a morir de alguna enfermedad o incluso de alguna cuestión trágica. Me puede atropellar un vehículo, cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero separemos, y cuidado con eso, separemos, hermanos, lo que son pruebas del Señor con las negligencias propias. Y las tuyas también. Para que no aleguemos al Señor por eso. ¿Ya? Por otro lado, así todo el Señor incluso puede permitir cierta enfermedad para que tú o para que yo aprendamos a depender de Él. Como sucedió, por ejemplo, con el apóstol Pablo, que es uno de los ejemplos quizás más claros en la Escritura. Señor, te he orado 3 veces, he clamado, he estado, voy a decir, de guata orando. Y tú me respondiste, Señor. Pero esa respuesta, no fue, te sano. No, esa respuesta fue, mi gracia te basta. O sea, puedes sobrellevar esto. Puedes sobrellevar esto. Quizá la mejor muestra, ya con esta idea termino, la mejor muestra de que Dios ha estado de nuestro lado es de aquella enorme multitud de personas que viven en el mundo. Solo un puñado de ellas son las que Dios cuida de manera particular, de modo que no seamos condenados y arrojados en el infierno. Esa es la mejor muestra de que el Señor ha estado de nuestro lado. Miles de millones de personas, solamente un puñado, haciendo una expresión, ¿no es cierto?, retórica con esto. No es que necesariamente sea un puñado, sino que de esa cantidad de miles de millones, solamente un poco de ellas, que es la iglesia. Entre ellos está usted, estoy yo. El Señor ha mostrado misericordia, el Señor ha estado de tu lado, del mío, del lado de su pueblo, del lado de la iglesia. ¿Acaso eso no es una muestra justamente de que el Señor ha mostrado gracia y ha mostrado misericordia? Claro que sí. La mayor lucha de quienes son hijos del Señor no tiene que ver con luchas con personas de carne y hueso, como dice la Escritura. Que las tenemos, sí, de vez en cuando. No sé cuántos de los varones por lo menos se han agarrado alguna vez a combo, ¿ya? Pero me refiero a que sí, existe la lucha contra personas de carne y hueso, pero la más grande lucha, la lucha más encarnizada, ¿no es cierto?, es, como dice la Escritura, aquella que libramos contra principados, contra potestades de maldad en las regiones celestes. Es en esta batalla del presente, porque esta la tenemos hoy día también, batalla del presente donde podemos estar seguros que Dios está de nuestro lado. ¿Sí? Aquí el salmista recordó. Pero estamos mirando también y podemos mirar el presente hoy. Nuestra lucha hoy día no es contra personas de carne y hueso. Sí, pueden haber personas de carne y hueso de las cuales el enemigo se vale para achacarte a ti, a mí, a la iglesia. Sí, es cierto también eso. Pero es esta batalla espiritual. Y hermano, batalla espiritual no significa literalmente, muchos dicen, batalla espiritual y vamos a estar orando y vamos a orar por algo extraordinario. La batalla espiritual se libra en tu corazón y en el mío. Esa es la batalla espiritual. Eso es batallar contra
tus malas intenciones. Y malas intenciones no tiene que ver con malas intenciones contra otro, sino que tus malas y mis malas intenciones con respecto al Señor. Que el Señor te dice, haz esto, y en mi corazón no quiero hacer eso. Esa es la batalla espiritual. Esa es la verdadera batalla espiritual. No es otra así como que de por ahí, no, que vamos a estar orando contra la maldad, como que la maldad está por ahí. Sí, las huestes espirituales son cosas que están en el aire porque no son físicas. Pero eso no significa que sea irreal. Es real, es verdadero. Pero lo que pasa en tu corazón también es real y es verdadero. Y esa es la verdadera batalla espiritual. En esta batalla del presente podemos estar seguros entonces que Dios está de nuestro lado, que jamás dejará que seamos atrapados, debido a que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Pero en esa batalla, nosotros tenemos que plantarnos. Nosotros tenemos que plantarnos y firmes. Y el Señor nos da herramientas en su palabra, y fundamentalmente esta es, por algo se le llama en los términos canutos, la espada. Anda con la espada, hermano. Y siendo con el Nuevo Testamento, ando con la cuchilla, porque es chiquitito el Nuevo Testamento. No, ando con la espada. Sí, es la palabra del Señor, nuestra principal arma en contra de estas huestes espirituales de maldad. ¿Cómo se defendió Jesucristo frente a Satanás? Usando la palabra. ¿Cómo atacaba Satanás a Jesucristo? Desvirtuando, torciendo la palabra. Y por eso, hermanos, un paréntesis aquí, no está en el sermón original. Por eso es que es tan importante que la iglesia vele porque la palabra del Señor sea predicada de manera fiel y no torcida. ¿Y qué tengo? ¿Cómo voy a saber esto? Usted, pastor, me está poniendo demasiada carga sobre mí. Bueno, lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. ¿Quién descubre las herejías? ¿Los grandes teólogos? No, es la iglesia. Ve a la iglesia de Berea. ¿Qué dice de los hermanos de Berea? Cuando predicaban el evangelio, los primeros llegaban a la casa y empezaban a ver si lo que dijo el predicador realmente era cierto. O está inventando cosas. Bien. El Señor también entonces es nuestro estandarte. Es el que lucha por nosotros. Incluso el que ya venció. Las palabras de Moisés a Josué, quien sería el sucesor en el liderazgo de Israel, debemos tenerlas también muy presente para nosotros hoy. Esfuércense. No dice quién se brazos cruzados. El Señor lucha por mí. El Señor lucha por mí. El Señor me va a predicar a mí mientras yo esté durmiendo. El domingo me voy a quedar en la camita y el Señor, como el Señor es tan bueno y misericordioso, el Señor lo hace todo por mí. No. Esfuércense. Cobren ánimo. Es decir, más de alguna vez va a estar desanimado. En una parte que no recuerdo hoy día todavía, vino a mi mente delante, estaba tratando de recordarla y no me acuerdo. Hay una parte de la Escritura que dice, a los hombres, pórtense como hombres, pórtense varonilmente en el Nuevo Testamento. O sea, sean hombres. Plántense. ¿Y ser hombre significa qué? ¿Arremangarse? ¿Y te voy a pegar? El que lo se ríe, porque eso es lo que le gusta a los ojos. No, como había un niñito en mi inicio de pastor, había un niñito que yo le enseñaba, y era choro, no voy a decir el nombre. Y era choro y decía, ¿sabéis qué? La embarraste. Sí, pero que la embarraste. ¿Sabéis lo que es verdaderamente ser hombre? Es ir y pedir perdón. Eso es de hombre. Anda y pide perdón. Y me hizo caso. Y yo cuando le buscaba, ¿qué es de hombre? Pedir perdón, me decía. Pedir perdón es de hombre. Porque el hombre generalmente dice, no, que pedir perdón es de mariquita. Es como de, no, ya dejaste de ser hombre, tenéis que quedar. No. Bueno, fíjense, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a su padre que le daría, y tú le darás posesión de ella. El Señor va delante de ti. Sí, el Señor está delante de ti. El Señor te va allanando el camino. Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Pero esfuérzate. Esfuérzate. Y ese esfuérzate, hermanos, tiene múltiples connotaciones.
No las vamos a tocar hoy día. Pero una de ellas es justamente la responsabilidad que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos, de acudir a la palabra y fortalecernos con esto. Con esto. A los que les gusten los porotos, con rienda, con un pedazo de chancho. Qué rico es cuando uno tiene hambre y se fortalece con eso. No hay nada comparable con la palabra del Señor para ser fortalecido espiritualmente. Esfuérzate en esto. Lee, ora la palabra del Señor, ora los salmos. Es la manera en que la iglesia se fortalece para la lucha, para esa batalla espiritual que tienes tú, que tengo yo y que la iglesia tiene el día de hoy. Es la manera que el Señor nos está diciendo hoy día. Si yo no hubiera estado contigo, tú no habrías sido capaz y no serás capaz nunca. Que el Señor nos bendiga. Tenga misericordia de nosotros y nos ayude en esto. Oremos.